Empe- eh, En petición a Jesús Eucaristía por la salud de Lucas, Marisa, Hernán, Paula, Marta, Cristian y Ángel, por el eterno descanso de Juan Guaymás, María Carmen López, Daniel Vivero y Estefanía Choque. Por la salud de Laura Martínez, a la Virgen del Milagro y Señor del Milagro. En petición por el Papa Francisco, obispos, sacerdotes, nuestros gobernantes y legisladores, por nuestra patria, para que defiendan la vida desde la concepción, por las intenciones del rezo de las 24 horas del Santo Rosario. Por el eterno descanso de Casimiro Callamoyo, Lorenza Agramonte, Nicanor Callamoyo, Augusto Callamoyo, Aquilina Callamoyo, María Callamoyo, Petrona de Callamoyo, Casimiro Mamaní, Damiana Chambi, Raimundo Arce, Darío Arce, Ricardo Arce, Vicenta Chambi y María Farfán. Por el eterno descanso de Luisa Gutiérrez, Zoilo Gutiérrez, Tomás Gutiérrez, María Beltrán, Lucio Vázquez, Pablo Vázquez, Venancio Gutiérrez, Luis Núñez, Raimundo Salva. Al Señor y la Virgen del Milagro, San José, Virgen del Valle, San Roque, Virgen de Copacabana, San Alfonso, San Antonio, Santo Domingo, Santa Rosa, San Cayetano. Por el eterno descanso de Héctor, Eulogio, Teresita, Helenita, Moisés Ulises Pedernera Cruz, a Santa Gertrudis por la salud física y espiritual de Pablo Adrián. Difuntos de la familia Galarza Paz, Carmen Beltrán, Elsa Sánchez, Pelusa, Gregorio Galarza, Manuel Paz, Florencia de Paz, Margarita Paz, Ofelia Paz, María Arias, Berta Galarza, José Pedrosa, Mario Sosa, René Carranza, Cristina Castillo, Susana Raya, Alejo López, Ana Rosa Soria, Argentina Córdoba, Rosana Politi, Antonio Teixeira, Paula Galarza, Agustín Baltasar Gavia, Margarita Agudo de Condorí, Mariela Karina Condorí, Marta Condorí, Ilofonsa López de Gavia, Rosa Gavia, Gregoria Gavia, Marta Alicia Gavia, Alicia Maita de Portal, Rosa Portal, Juan Roberto Gavia, Eustaquio Condorí. Marcos Rodríguez, Sergio Rodrigo Valdés, Cristian Medina, Daniel Barroso, Ángel Mastrandrea, Estelita Alderete, Alicia de Funes, Luis Quiroga, Liliana del Valle Quiroga, Delia Leti Pardo, Emilce Carolina Clement, Isabel Salazar, Lorenzo Colque, Teresa Colque, Miguel Colque, Alejandro Miguel Colque, Perpetua Vega, Margarita Rosa Clement, María Elvira Romero, Felipe Morales y Almas Olvidadas. Por el eterno descanso de Jesús, Abelino y Omar López. Por el eterno descanso de Lucio Martínez, Rubén Héctor Martínez, Victorina Chauque, Petronia Tolava, Beatriz Salva, Clara Estela Fortunato, José Fortunato, Joel Cachagua, Agripina Quispe, almas olvidadas y necesitadas del purgatorio. En petición a Santa Cecilia por los músicos, en especial por Gloria. En petición a la Virgen del Carmen por el alma de Isidoro Salazar, Pedro Cerrudo, al cumplirse un mes de su fallecimiento, por Elida de Mendoza y Paulina Chávez. Por el eterno descanso de Rubén Hernán Carrizo, Simón Rafael Aguilar, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Fernando García Vez, Tomás García Vez, Carlos María García Vez, Gabriel López, Eufemia Cardoso, Escolástica Renfinge, Emiliano Renfinge, Timoteo Mauno, Primitivo Renfinge, Eva Garzón, Margarita Gómez, Antenor Aguirre, Carlos Zupa, Sebastián Zurita, Julio Quirós,
Hilda Mercedes Corbalán, José II Abjur, Seferino Miguel Tolava, Hugo Méndez, Romina Callao, Luis Chauqui, Agostina González, Juan Montoya, Mauro Rodrigo López, Mercedes Ibáñez, Plácido Ibáñez, Francisco Ibáñez, Andrés Rivadeneira, Aurelia Aranda, Feliciano Chauque, Esther Vázquez, Teófilo Vázquez, Francisco Vázquez, Fermina Chauque, Salvador Choque, Cristian Carlos Gabriel Choque, José Ruiz, Rosa Agüero, Bernardino Vázquez, Héctor Sasuste, Juan Alberto Farfán. Por el eterno descanso de Víctor Manuel Tolava, Rosa Quipildor, Lidia, Roberto, Tomiciano Reyes, Estela Alderete, Trinidad Alderete, Juan Pedro Alderete, Narciso Jiménez, Diego Jiménez, Cristian, fallecido el 14 de noviembre, Antonio Villagra, Candelario Silvestre, Margarita Gaita, Florencio Sarapura, al cumplirse 15 días de su fallecimiento, Jesús Cayo, Daniel Flores, Esther Velardes, difunto de la familia Velardes, Cecilia Cruz, al cumplirse 84 aniversario de su natalicio, Ángel Guaymás, Cecilia Rodríguez, Miguel Eduardo Guaymás, Jorge Raúl Güemes, Almas del Purgatorio, Elsa Nélida Aguirre de Sánchez, Rosa Margarita Sánchez de Chacana, Luis Alberto Aguirre, Roberto Sánchez, Valle Sánchez, Marcela Tolava, Sabrina Paz, Félix Lama, Celestina Champa, Felisa Álvarez de Becky, Tomás Gaita, Almas Olvidadas, Dante Lamas, Pablo Guantay, Elsa de Sánchez, María Angélica Robles, Helio Villanueva, Paulina Chávez, Rufina Moya, Almas Olvidadas, Natalia Sosposa de Pérez, Josefina Pérez, Rosario de Jesús Padilla, Monseñor Carlos Mariano Pérez, Martín Pérez, Berta de Pérez, Roberto Baldoma, Mirta Rosa y Bautista Becky. Por el eterno descanso de Alfredo Daniel Díaz, Juan Francisco Enríquez, Elisa Otazo, Mirta y Teresa Enríquez, en petición a Jesús misericordioso por la salud física y espiritual de Carlos Ramón Lobo, en petición por Beatriz Aurora Troncoso. Hermanos, por favor, respetemos el distanciamiento social indicado en los asientos, no modifique los mismos. Colabore con las medidas de higiene que se encuentran en la puerta de cada sector. Al momento de recibir la comunión, respete la distancia indicada en la fila. Al finalizar dicho momento, vuelva a su lugar por los laterales. Gracias. Llegamos al final del año litúrgico, poniendo nuestra fe en Jesús, Rey del universo. Sabemos que el reinado de Jesús no se basa en el ejercicio del poder, sino en el servir a todos, anunciando la misericordia de Dios, construyendo la fraternidad y la amistad social. Puesto de pies, iniciamos la celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Para celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos delante del Señor que somos pecadores necesitados de su misericordia. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Glorifiquemos a nuestro Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres que aman, Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres que aman, Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor. Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú eres digno, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste restaurar todas las cosas por tu amado Hijo, Rey del universo, te pedimos que la creación entera, liberada de la esclavitud del pecado, te sirva y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios nos trae su sabiduría. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor. Aquí estoy yo mismo voy a buscar mi rebaño y me ocuparé de él.
como el pastor se ocupa de su rebaño cuando está en medio de sus ovejas dispersas. Así me ocuparé de mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde se habían dispersado en un día de nubes y tiniebla. Yo mismo apacentaré mis ovejas y las llevaré a descansar, oráculo del Señor. Buscaré la oveja perdida, haré volver a la descarriada, vendaré a la herida y sanaré a la enferma, pero exterminaré a la que esté gorda y robusta. Yo la apacentaré con justicia. En cuanto a ustedes, ovejas de mi rebaño, así habla el Señor. Yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y chivos. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos, unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. Tú me conduces, Señor, al reino de la vida. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Tú me conduces, Señor, al reino de la vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos, porque la muerte vino al mundo por medio de un hombre, y también por medio de un hombre viene la resurrección. En efecto, así como todos mueren en Adán, así también todos revivirán en Cristo, cada uno según el orden que le corresponde. Cristo, el primero de todos, luego aquellos que estén unidos a Él en el momento de su venida. Enseguida vendrá el fin, cuando Cristo entregue el reino a Dios, el Padre, después de haber aniquilado todo principado, dominio y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta que ponga a todos los enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será vencido es la muerte, y cuando el universo le sea sometido. El mismo Hijo se someterá también a aquel que le sometió todas las cosas, a fin de que Dios sea todo en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya,
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: Cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y estas a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga a la derecha: Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me alojaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? El Rey les responderá: Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de la izquierda: Aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me alojaron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido? Y él les responderá: Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Ellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en el día de hoy celebramos la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Y con esta fiesta, que es una fiesta muy importante para toda nuestra Iglesia, nosotros queremos recordar que de verdad nuestra Iglesia, en definitiva, quiere en todo momento honrar a Cristo Rey. Tal vez la primera misión que tiene la Iglesia, que por lo menos San Pablo describe, una de las primeras es salir a anunciar que Jesucristo es el Señor. Y este señorío de Jesús, este mesianismo de Jesús, que en definitiva es el reconocimiento de la realeza de Jesús y su implementación en el mundo, es la que de verdad va a asegurar que el fin de los tiempos sea venturoso para todos nosotros, es decir, podamos obtener la salvación. Y en este camino de descubrimiento de la realeza de Jesús, nosotros seguimos medio a tientas. Si tomamos los índices nada más de la conversión en el mundo, nos damos cuenta de que no ha llegado ni a un 40% el anuncio de el nombre de Jesús al resto del mundo. Es decir, hay un 60% de personas que no conocen todavía a la persona de Jesús. Inclusive nosotros mismos, si estamos aquí, tal vez si escuchamos hablar de Jesús, todavía nos falta convertirnos a Él y seguramente nuestro amor no crece por desconocimiento más que por maldades nuestras. Por eso debemos seguir profundizando sobre este mesianismo de Jesús. En la fiesta de Cristo Rey lo que se trata de hacer es colocar a Jesucristo, como dice San Pablo, recapitular todas las cosas en Cristo. Todo es puesto, se pone a Cristo por cabeza y todo es puesto sometido a Él. Es decir, Él gobierna, Él es quien impera. Nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, Él es el Rey. Y por lo tanto a nosotros nos queda un lugar de ser sus súbditos. Y el lugar del Rey, obviamente, tiene la misión principal de gobernar, de regir, de imponer tal vez la autoridad sobre todo el resto de los súbditos. Y nosotros dejamos entonces que Él sea quien guíe nuestros pasos, guíe nuestras decisiones, que Él tome todo aquello que sea
gobierno para guiarlo de la mejor forma a encontrarnos en su reino de salvación. Cada vez que nosotros caemos en un pecado, desplazamos a Dios, que es Rey, este Dios que es quien pone las leyes, quien impera, y ponemos otra realidad en ese lugar de gobierno. Podemos poner mis propios caprichos personales, puedo poner tal vez mis defectos y tal vez me gusta mucho la plata. Entonces digo, bueno, ahora mi Dios es el dinero y ya no es Jesucristo Rey, sino mi Rey es el dinero y sirvo al dinero nada más. Y así como ese tal vez muchas otras realidades que pueden haber en nuestro interior y terminan negando esa realeza de Jesús y esa negación de Jesucristo Rey termina siendo lo que nos llevará a nuestra propia condenación. Ojalá no nos pase a ninguno de nosotros. Y por eso es importante reconocer a Jesucristo, Rey de toda la creación, especialmente Rey de mi propia vida. Él es quien tiene que gobernar. Y proclamarle Rey del universo es proclamarle Rey de mi universo. Y en mi universo, todas las realidades interpersonales que podemos tener, todas nuestras relaciones. Es decir, Rey en mi familia, Rey en mi trabajo, Rey tal vez en un club tal vez deportivo y social que vaya, Rey del centro vecinal. Este es Jesucristo Rey, quien tiene que reinar sobre toda la creación. Por eso es del universo, pero principalmente de mi universo personal, donde encontramos que siempre tal vez el pecado trata de desplazar a Dios, trata de opacar a Dios o más bien de silenciar a Dios. Y silenciando a Dios, silenciando su palabra, obviamente nosotros somos presa de la primera tentación que cruza por delante y caemos de las formas más ingenuas posibles o más elaboradas posibles, terminamos cayendo en todo tipo de pecado. Por eso proclamarlo Rey de la creación es importante para todos nosotros. Yendo al texto del Evangelio, nosotros encontramos que se hace una descripción de una serie de acciones en las que algunas personas encuentran salvación o condenación. Las que realizaron esas acciones se salvan, las que no las realizaron no se salvan. Y estas acciones son las que nosotros conocemos actualmente como las obras de misericordia. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, visitar al preso, al enfermo. Son todas las obras de misericordia que nosotros tenemos en las corporales. Entonces, en esto nosotros encontramos tal vez la salvación, es lo que dice el texto del Evangelio. Pero fíjense el pequeño detalle que marca el texto del Evangelio. Pone como una especie de desconocimiento, tanto para los que se salvan como para los que se condenan, de cuándo hicieron esto. Es como que se sorprenden, dice, a ver, Señor, este criterio, esto que estás diciendo, yo no sabía. ¿Cuándo hice esto para salvarme? ¿O cuándo no hice esto para condenarme? Y el Señor dice, cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Hay una identificación del Señor Jesús entre el hermano pequeño y su propia persona. Él dice, aquí nos identificamos. Y en esa identificación es donde las personas auxilian al pequeño hermano y de esa forma auxilian también a Jesucristo. Tanto para bien como para mal, allí se identifica el Señor Jesús. Cosa curiosa porque el Señor no queda sujeto a una especie de, sería despreciable para nosotros pensar una categoría social. Decir, aquel que tiene mucha plata, con ese me identifico, con el pobre no. O decir, con el pobre sí y con el que tiene mucha plata no. Sería exactamente lo mismo en definitiva. No se identifica con una clase social. Entonces tampoco deberíamos identificar nosotros ningún tipo de categoría de identificación del Señor Jesús. Él se identifica con todos, especialmente si es pequeño. En el primer momento de nuestra Iglesia Católica, los seguidores de Jesús se identificaban así, como los pequeños hermanos de Jesús. Y Jesús, aquí por lo menos el texto del Evangelio, está hablando, me identifico con el pequeño hermano, el cristiano, el pequeño hermano, el indefenso, con este se identifica el Señor Jesús. Por eso, auxiliar al que tiene hambre, auxiliar al que está enfermo, auxiliar a la persona que tal vez tiene algún tipo de necesidad, es un categórico para nosotros, es un imperativo, tengo que hacerlo, porque allí está el Señor Jesús. Esta es la novedad del cristianismo, encontrar a Jesús en el hermano que estoy ayudando. Y en esto no debe haber una categorización moral. Yo no puedo decir, Jesús se identifica con aquel que es bueno, con el malo no.
sería fácil hacerlo. Pero el Señor dice, estuve preso y me vinieron a ver. El que está preso por algo. Y no sé si será injusto o justo. A ver, yo soy capellán del Servicio Penitenciario Federal, van delitos bastante pesados a ese lugar, y aprendí a no hacer juicio con estos muchachos. ¿Por qué? Porque por alguna razón han terminado cayendo, y no quiero enterarme de por qué cayeron, y no quiero saber generalmente sus delitos, pero lo cierto es que el Señor Jesús se identifica con ellos, a pesar de que hayan sido violadores, hayan sido personas que hicieron mucho mal a la sociedad. Hay muchos de ellos que están vendiendo drogas en nuestros barrios a nuestros niños. Despreciable totalmente la acción, pero el Señor hace ver, para el pecador hay salvación, para el pecado hay condenación, y distinguir lo que es el pecado del pecador y tratar de buscar la salvación del pecador. Y Él todavía dice, porque estuve preso y me vinieron a ver. Es decir, se identifica también con aquel que en categorías moral es totalmente despreciable para nosotros. Por eso nuestra asistencia debería ser a todo el mundo. No puedo yo decir voy a ayudar a este sí porque es bueno, a este no porque es malo. Voy a ayudar a este porque me cae bien y a este sí y a este otro no. Él se identifica con todo pequeño hermano, con todo aquel que tiene necesidad, con todo aquel que de alguna forma en su pequeñez se ha empobrecido en la vida moral, se ha empobrecido en la justicia, se ha empobrecido también en los bienes materiales. Tenemos nosotros que descubrir la persona de Jesús en todo aquel que está a nuestro alrededor. Y no deberíamos tal vez pensar que necesito un salvoconducto o tal vez un certificado de buena conducta, o necesito que esa persona me muestre su libreta de la familia cristiana para recién saber si le voy a asistir o no. Todos deberíamos asistir a todo el mundo, porque es mi hermano y porque Jesucristo se identifica allí. Y al margen de que tenga o no su certificado de bautismo como tiene que ser, es una persona y como persona allí se identifica el Señor Jesús. Para darle una vuelta más a esto y exigir mucho más el texto del Evangelio, quisiera yo hacerles ver también una nueva visión en todo esto, no nueva, sino también a quién nos está llamando el día de hoy. El día de hoy nuestra sociedad sigue caminando a oscuras y trata de llegar a un punto en el que nos llevan de las narices a nosotros. Un punto, ¿y a qué me refiero? En la defensa de la vida. Y cuando decimos que el Señor Jesús se identifica, este Cristo Rey se identifica con el pequeño hermano, ¿quién es más pequeño que aquellos que están en la pancita de la mamá, aquellos niños que están en la pancita de la mamá? Y digo a propósito niños, porque parece ser que se lo está tratando como si fueran una especie de material patógeno que por allí a las personas gestantes se le ha metido quién sabe por qué razón. Son personas, son niños, y estos niños ahora están a punto de encontrar una ley totalmente de oscuridad y de muerte. ¿Por qué? Porque se trata de avanzar sobre temas que se dicen de salud pública. Se dicen salud pública y avanzar sobre el aborto, cuando nosotros hace poco estábamos pasando con una crisis de la pandemia, donde aquel que tenía suerte, y era como jugar una ruleta rusa, encontraba un tubo de oxígeno para poder sobrevivir. Y nuestros hospitales públicos no tenían, ni los públicos ni los privados, porque estaba todo súper saturado. Y lo digo yo porque me enfermé en el peor momento de la pandemia. Aquel que tenía la suerte de acceder a un oxígeno está acompañándonos hoy día. Aquel que no la tuvo, hoy partió a la casa del Padre. Ojalá a la casa del Padre. La cosa es así. ¿Y por qué? ¿Cuál es el argumento? No hay plata, no alcanza para todo esto. Y creo que sí tenían razón, no alcanza. Pero resulta que ahora sí alcanza para el aborto. ¿Cómo es esto? Entonces la plata o no alcanza o sí alcanza. ¿Cómo es el tema? ¿Cuáles son los intereses que están por detrás? Y todavía a esto quisiera yo decirles nada más. A esto nosotros acompañamos con nuestro silencio, acompañamos con nuestras indecisiones y proclamamos la realeza de Jesucristo en las misas, pero salgo a la calle y permanezco también en silencio. Estoy muy equivocado en eso. Mi vida tiene que ser
una proclamación de la realeza de Jesús en todos los órdenes. Él llega a ser Rey universal en mi vida, es lo que recién afirmábamos. Por lo tanto, en esto también, en la defensa de la vida, la defensa del más pequeño e inocente, aquel que está en la pancita de la mamá, ¿cómo no lo voy a defender? Nuestro silencio nos transforma en personas cómplices también. Somos cómplices, porque también por allí decimos, pero bueno, pobre la jovencita que por allí, mira, pobrecita, termina teniendo que ser mamá, fruto de una violación. Esta semana hemos visto los artículos en el diario La Nación que dicen que ya hay muchachitas diciendo, ni bien salga la ley, voy a buscar embarazarme para poder aplicar el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, aborto, en mi vida. Fíjense, esto ya es jugar directamente con la salud pública, esto es jugar con nuestra sociedad y estas son cosas que nunca son gratuitas. Alguien las paga y las pagamos nosotros, las pagamos con nuestros impuestos. Y sepan esto, que si hoy tenemos un boleto gratuito es porque alguien los está pagando. Y el día que tengamos que pagar también esto, o se aumentan nuestros impuestos o de alguna forma sacan de otro lugar un beneficio que ya tenemos nosotros y que después no lo vamos a tener. Entonces, las cosas así. Nuestra caja está totalmente superada y hoy por hoy nuestros gastos son muy superiores a los que realmente podríamos realizar y la asistencia que tenemos es muy escasa de parte del Estado. Tal vez tengamos que empezar a abrir los ojos, darnos cuenta de que todo esto nos lleva a nosotros a defender la vida y también no ser tan ingenuos. No es accidental que ahora salga a las apuradas esta ley. Pienso yo de que hay una intencionalidad por detrás en nuestros políticos que lamentablemente toman estas actitudes despreciables. Y me refiero a esto, a que en este momento, fin de año, generalmente hay muchas quejas, muchos problemas sociales. Generalmente a fin de año siempre es así. Y en este momento va a ser peor porque nuestra pandemia nos puso en un lugar totalmente de necesidad y sabemos perfectamente cuál es el punto social en el que estamos. Y antes de llegar a un estallido social, dice, tengo este problema, traigo esto otro, utilizo a lo que es la defensa de la vida para apaciguar esto otro que también está pasando. Y hoy vamos a hablar de defensa de vida nada más. Pero hay problemas también económicos, hay problemas sociales, hay problemas donde nos encontramos nosotros que un dólar que está escalando a los 200 pesos casi, y de eso vamos a silenciar. Les diría, tendríamos que ir por las dos cosas, pero ojo, a pesar de que esto también es importante, la vida es lo más importante de todo. No vamos a tener ningún otro derecho si negamos nosotros el derecho a la vida. Y yo digo, si negamos el derecho a la vida del niño que es indefenso, que no tiene ni siquiera la voz para poder defenderse, somos totalmente despreciables también nosotros. Entonces, ¿de qué? Si a él, al que es totalmente inocente, lo tratamos de esta forma, ¿cómo podemos tratar al que es culpable? Deberíamos tratarlo mucho peor. Tal vez deberíamos imaginar una sociedad que también apruebe la pena de muerte. Y si vamos a tratar una sociedad que apruebe la pena de muerte, yo diría empecemos en realidad a poner pena de muerte para nuestros legisladores. Cada vez que se compruebe que son corruptos y que ponen leyes corruptas, que se les dé pena de muerte. Y también al Poder Judicial, que son cómplices en todo esto, porque con su silencio, con su inacción, acompañan a nuestro Poder Ejecutivo y nuestro Poder Legislativo en estas cosas. Y a todos ellos también ponerle en primer lugar en un sitio donde realmente estén en jaque. Y si es que a ver si son capaces de aprobar una pena de muerte de esta forma. Porque sí la van a poner para el violador, sí la van a poner para el asesino, sí la van a poner para ello, pero no para aquel que es juez y que está cuestionado en su integridad moral. ¿Qué clase de juez puede estar cuestionado, siquiera cuestionado, digo, ¿no?, en la integridad moral? Es como tener un colectivero que maneja en estado de ebriedad
a toda hora. No debería ser así. La realeza de Jesús a nosotros nos exige ahora defender a los más pequeños, ayudar al más pequeño de mis hermanos. Dice el Señor, les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Él se identifica plenamente, en lógica diríamos una identificación tautológica, donde Él se identifica totalmente con aquel que está diciendo que es su propia persona. El pequeño, el más pequeño de mis hermanos, el más indefenso de mis hermanos, ese soy yo. Y vamos a encontrar salvación si ayudamos en ese punto. Y si no lo hacemos, encontramos condenación. Está puesto en la fórmula positiva y negativa en el texto del Evangelio de Mateo 25. Le vamos a pedir que podamos ser de verdad valientes. En esto, este día sábado que viene, vamos a tener una marcha de la defensa de la vida. La convocatoria es al Monumento 20 de febrero, a horas 17. Un poco más temprano sé que se van a convocar aquí en el Quirquincho y de ahí va una caravana, vamos en auto, tratando de mantener un aislamiento. En auto, no sé, el que pueda ir en la moto, en la bicicleta, el que pueda ir, que vaya. Tratemos de participar, tratemos de defender la vida. Nuestros políticos solamente entienden la ley del voto y la ley del dinero y el poder, ¿sí? En este caso nosotros tenemos que hacerles ver un número considerable de personas que está totalmente en desacuerdo y usamos el carril propio de la democracia para mostrarle. Si es que ellos con esto no reflexionan en el momento del voto, también habrá que ser muy cautos, también personas que recuerdan con mucha memoria todo lo que está pasando para emitir nuestro voto. Ojalá podamos nosotros participar y ojalá allí también podamos proclamar esta realeza de Jesús. Ave María Purísima. Nos ponemos de pie, presentamos al Señor, renovamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras. Subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por dos profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, presentamos al Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Te pedimos, Padre, por el Papa Francisco, para que siempre nos guíe como buen pastor. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Te pedimos, Padre, por nuestro arzobispo y nuestro sacerdote,
para que su enseñanza y ministerio nos ayuden a mantenernos fieles al Evangelio. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Te pedimos, Padre, por nuestros legisladores, para que defiendan siempre la vida desde su gestación. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Te pedimos, Padre, por nuestra comunidad, para que siempre seamos servidores alegres de los más pobres. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Te pedimos, Padre, por nuestros difuntos, para que participen eternamente del banquete celestial junto al Rey de Reyes. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Todo esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos tomar asiento y cantamos. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de la reconciliación de los hombres. Te pedimos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote eterno y Rey del universo. Él se ofreció en el altar de la cruz, realizando el misterio de la redención humana. Así sometió a su poder la creación entera para entregarte, Padre Santo, el reino eterno y universal, reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales proclamamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo es el Señor, Dios del universo, Santo
Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques con el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Pedimos en el día de hoy especialmente por el eterno descanso de Margarita, Antonio, Cecilia, Elsa, Rosa, Sabrina, Paulina, Natalia, Rufina, Simón. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia.
y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Al comulgar, pidamos a Jesús que así como lo descubrimos presente en la Eucaristía, sepamos verlo presente en los más pobres y necesitados. Por tu océano azul y las aguas del mar, por todo continente y los ríos que van, por el fuego que viste como arbusto ardiente, por el ala del viento, quiero gritar mi Dios, tú eres grande y hermoso.
hacer nada, si yo no puedo hacer nada, si no es por ti, Señor. ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada, si no es por ti, Jesús. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Oremos. Después de recibir el alimento de la inmortalidad, te pedimos, Padre, que quienes nos alegramos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Rey del universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes, los acompañe siempre. Amén. Amén. Hermanos, glorifiquemos al Señor con nuestras vidas, vayamos en alegría y en paz. Jesucristo reina, reina ya. Jesucristo reina, reina ya. Jesucristo reina, reina ya. Oh, gloria a Dios, aleluya, Él reinando está en tu vida reina, reina ya. En tu vida reina, reina ya. En tu vida reina, reina ya. Oh, gloria a Dios, aleluya.